7:36 de la mañana. Ya nos visita el doctor Virgilio Hurtado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y también el doctor Víctor Hugo Quijada, analista político y experto en temas electorales. Con ellos vamos a conversar acerca de la jornada de ayer, del referéndum y sus resultados. Doctor Virgilio Hurtado, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué balance usted tiene a partir justamente de la experiencia de ayer con el referéndum? Que no es justamente un evento continuo ni que se presente de manera frecuente, ¿no?, en nuestra vida política. Claro, si bien el referéndum es una institución del derecho político que se incorpora con la Constitución de 1993, pues, y a pesar de que la Ley de los Derechos de Participación y de Control Ciudadanos, la 26300, lo ha tipificado como un derecho de participación ciudadano en todas las instancias de la creación normativa, llámese local, provincial, regional y nacional, vemos que su uso es poco frecuente, inclusive para la aprobación de ordenanzas municipales, que es la instancia más cercana a los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, el antecedente más próximo ha sido el referéndum del año 2010. Del FONAVI, ¿no? Claro, de la Asociación Nacional de los Pueblos Fonavistas del Perú, para que plantea una iniciativa legislativa para la devolución de la contribución del FONAVI, y se logró aprobar. Ahora, pues, en este referéndum, que no ha sido activado propiamente como un derecho de participación y control ciudadano, sino más bien como una prerrogativa de iniciativa legislativa que tiene el Poder Ejecutivo por el mandato del artículo 107 de la Constitución. Eso quería especificarlo porque claro, hace unos minutos conversamos con el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Está molesto. Y aparte de que está molesto, manifestó que el referéndum en principio no tiene que ser convocado por el presidente de la República, que eso le corresponde más bien al Congreso. Por lo tanto, claro, ponen entredicho, ¿no?, un poco la legitimidad, a fin de cuentas. Bueno, la Ley Orgánica de Elecciones, en las últimas modificatorias hechas por el propio Congreso de la República, ¿no?, más bien alude a que la convocatoria a procesos electorales corresponde al Poder Ejecutivo. De manera específica, el artículo 118 de la Constitución otorga esa facultad al Poder Ejecutivo en lo que concierne a la convocatoria de elecciones municipales, regionales y generales. No hace ninguna alusión a la Constitución a la convocatoria para el referéndum o la revocatoria, ¿no? Sí, pues, sin embargo, la Ley 26300, cuando se trata de un derecho que nace de la iniciativa ciudadana, otorga, pues, al órgano electoral competente la facultad de convocar. Y es refrendado por el Congreso. La convocatoria no. No, o sea, para el referéndum, por ejemplo. Para el referéndum, la convocatoria la ha hecho el Poder Ejecutivo, y la función del Congreso, de acuerdo a la Constitución Política, es la función legislativa. El presidente tiene la función de promulgar, es decir, a través de un acto oficial, hacer pública la ley, publicarla en el diario oficial, con derecho a veto propiamente, ¿no?, como lo establece la Constitución. Y, claro, ¿no?, estamos ante un referéndum, como lo llamó el Jurado Nacional de Elecciones, ratificatorio, claro, ¿no?, porque ya el Congreso se había pronunciado y correspondía a los ciudadanos ratificar o no esa aprobación, que como ya hemos visto, ha ganado, pues, la fórmula que propuso el presidente. Pero en esto sí hay que ser muy cuidadoso en la lectura que se tiene de ese referéndum. No es que el Poder Ejecutivo esté en contra de la bicameralidad, si no hubiese propuesto. No, estaba en contra de la manera como desnaturalizaron su propuesta. Efectivamente, ¿no? Y en el debate, pues, ha triunfado esta fórmula, ¿no? Y que, claro, ¿no?, esto va a dar pie a que tanto el Congreso como el Ejecutivo repiensen en lo que viene a posteriori, porque estas reformas constitucionales van a requerir necesariamente de un desarrollo legislativo para que se puedan aplicar. Amigos, son las 7:41, también estamos con el doctor Víctor Hugo Quijada, analista político experto en temas electorales. Doctor Quijada, este resultado sin duda abrumador, ¿no es cierto?, es un espaldarazo, se puede interpretar como espaldarazo al presidente de la República y una llamada de atención al Congreso, o más que una llamada de atención en realidad. Buenos días, Manuel, Martín. Sí, efectivamente, lo que observamos aquí es un resultado, como tú bien lo mencionas, bastante abrumador, ¿no? Pero básicamente es el sentir de la población, ¿no? Porque hay que recordar
que más allá de la propuesta del Ejecutivo, el Ejecutivo lo que hizo básicamente es recoger el sentir de la población, que se ha visto ratificado en el referéndum, con más de 80% en lo que impulsó el presidente, ¿no? Y que, bueno, podemos ver, por ejemplo, que muchos de los congresistas actuales, como se dice, se van a sus casas, ¿no? Y ya no van a poder volver a reelegirse, ¿no? Como casos como el señor Müller, con el mismo García Belaúnde, que hace un momento estuvo en vivo. Entonces, aquí el tema está de que es la población quien ha ganado, pero ahora esperemos cómo se va a implementar todas estas reformas, ¿no? Respecto a la nueva Junta Nacional de Justicia, el tema del financiamiento de los partidos, el tema de la no reelección, que queda, eso sí queda bastante claro, porque ahí básicamente lo que se va a hacer es cambiar la Constitución, pero respecto a la nueva Junta Nacional de Justicia y el tema del financiamiento... Eso tiene que hacerse, pues. Sí, efectivamente, ahora hay que implementar leyes, reglamentos, directivas, instituciones, ¿no? y sistemas de gestión pública que de alguna manera va a ayudar a concretar lo que en la teoría hasta el momento ha sido bien recogido el día de ayer, ¿no? Esperemos que se actúe con la manera más célere posible, como el mismo presidente ha dicho que esta semana va a estar dando una conferencia en la cual va a explicar los siguientes pasos a seguir, ¿no? Y esperemos que esto de alguna manera pues contribuya de alguna manera al tratamiento, por ejemplo, el tema de la corrupción, sobre el financiamiento de los partidos, que se encuentre regulado de una vez, porque hay que recordar que, por ejemplo, ahí está el origen de muchos de las famosas obras direccionadas y sobrevaluadas, como el caso Lavajato, el caso Odebrecht. Claro, por ahí. Y también respecto al tema de la Junta Nacional de Justicia, que como hemos visto en todo lo que va de este año, ha sido el problema del sistema de justicia respecto al tratamiento de los cuellos blancos y todo los audios que ya hemos visto, ¿no? Ahora, tengo una consulta muy puntual a partir de la entrevista que tuvimos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Él ha manifestado que él desea que este Congreso se autodisuelva, que se tiene que autodisolver y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Pero esto no está contemplado en ningún mecanismo legal. Sencillamente, ¿qué significa este tipo de iniciativa? Es una reacción emocional nada más frente al escenario adverso. Es uno de repente está asustado o preocupado porque ya no va a volver a postular, ¿no? Porque ya tiene más de 20 años en el Congreso y de alguna manera pues tendrá que buscar trabajo de repente en otro lugar. Pero aquí el tema está que efectivamente no existe un mecanismo legal que permita autodisolver. El tema de la disolución del Congreso está contemplado en la Constitución. Respecto al tema esto cuando se rechaza 2 veces al Consejo de Ministros, claro, no la cuestión de confianza, ¿no? Ahora, señor Hurtado, doctor Hurtado, la reacción de Víctor Andrés García Belaúnde tal vez es una reacción pues emotiva, ¿no? No le ha gustado, está molesto. Y seguramente muchos congresistas piensan igual. Bueno, respecto a esa propuesta, la Constitución no señala la figura de la autodisolución, sí. Y más aún si partimos porque la Constitución, por el contrario, establece que el mandato congresal es irrenunciable. Irrenunciable, claro. Entonces, pues, esa posibilidad jurídicamente... Es inviable, ¿no? Es inviable. Ya, pero es ahí donde él dice, bueno, el referéndum también lo era. Y al final claro, él argumentó que el referéndum también era una posibilidad inviable. Exacto. Partiendo de iniciativa del presidente, porque según él, el presidente no tendría por qué haber convocado un referéndum, sino el Parlamento. No, es que, a ver, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Tenemos que distinguir los planos. El constituyente, el secedista, que es el que aprueba la ley 26.300, aprueba estas normas para viabilizar el ejercicio de los derechos políticos de participación y de control ciudadanos. Claro. ¿Correcto? El artículo 206 de la Constitución establece cuál es el procedimiento de aprobación de las reformas constitucionales. Y los procedimientos para modificar la Constitución o pueden provenir de una iniciativa ciudadana de reforma constitucional o de cualquiera de los actores que tienen derecho a iniciativa de reforma constitucional de acuerdo al artículo 206. De manera que no se ha regulado legislativamente cómo se procedería en el caso de reformas constitucionales que provienen del Poder Ejecutivo o del propio Congreso de la República. Todos recordamos que en el periodo parlamentario del 2006 al 2011 se aprobó una reforma constitucional para
que se modifique la Constitución y se incorpore al Senado dentro de la estructura del Estado. Pero no alcanzó la mayoría de los 2/3 para omitir el referéndum. Y la aprobación de esta reforma quedó ahí y no se procedió a un referéndum. Evidentemente, la Constitución no menciona en ese caso quién es la autoridad que tiene la facultad de convocar a referéndum. Sin embargo, en las últimas reformas que ha hecho el Parlamento, de la ley 26859, ley orgánica de elecciones, ¿no? Se suprimió aquella mención que señalaba que correspondía al Jurado Nacional de Elecciones convocar, ¿no? Cuando se trata de procesos como la revocatoria y el referéndum. Y quedó el presidente de la República como el órgano con la titularidad de poder convocar estos procesos. Todavía subsiste una norma en la ley 26300 en donde se otorga al organismo electoral la facultad de convocar, pero esta norma regula específicamente los derechos de participación y control. Ergo, el jurado convoca cuando se trata de una iniciativa legislativa que fue rechazada por el Parlamento o que fue modificada sustancialmente y que los promotores lograron completar las firmas para que se proceda a un referéndum. Ahora, por donde empezaba, ¿no? Al final de cuentas, el golpe para el Congreso, para los congresistas, es duro, ¿no es cierto? Porque les han dicho, no los queremos. Básicamente es eso. Y con Manuel discutíamos al principio de la emisión de este programa, a las 7 de la mañana, si esto realmente es beneficioso, si eso realmente asegura un mejor Congreso, o si vamos a volver a congresistas que ya han estado. Es decir, no asegura un mejor Congreso, pero tampoco significa que vaya a haber congresistas sin experiencia. Yo creo que esto va a contribuir mucho en gran medida a lo que es la renovación y alternancia de las élites al interior de las organizaciones políticas. Porque el incentivo de la reelección indefinida va a permitir que necesariamente los partidos tengan que formar nuevos cuadros. Pero tienen que formar. Ojo que es reelección, o sea, inmediata. Claro, o sea, se ha prohibido la reelección inmediata. Es decir, varios de los que están dejando ahora un periodo, en 2026. Por supuesto que sí, claro. ¿no? Y también grandes personalidades o cuadros partidarios que no pudieron, ¿no? Que no ganaron un escaño para este periodo parlamentario, seguro que van a tener una mayor chance de poder lograrlo para el periodo 2021-2026. Es interesante, señor Quijada, eso le obliga a los partidos a ponerse un poco las pilas. Bueno, un poco no, bastante, porque claro, Fuerza Popular es una bancada mayoritaria aún, pero que tiene gran porcentaje de invitados, que no hay relación ideológica o de plan, que no comparten necesariamente un plan de gobierno con Fuerza Popular. Sí, efectivamente existe responsabilidad de los partidos, como en ese momento, bueno, la mesa lo que concluye es necesitamos renovar, necesitamos formar cuadros, cosa que históricamente al menos no se ha visto en muchos de los partidos que han llegado al poder, ¿no? Como el caso de Fuerza Popular, en la anterior gestión del gobierno de Humala, ¿no? Y así, si vamos retrocediendo en el tiempo de Toledo, la mayoría de personajes que han llegado a ejercer un cargo público bajo elección popular han llegado a ser invitados. Y no tienen solidez, ¿no? Hay consistencia, se dividen, hay gente que se retira. No hay una convicción, ¿no? No hay una convicción de defender las ideas, porque, por ejemplo, como hemos visto en el caso de Fuerza Popular, cuando hay un problema, lo primero que hacen los invitados es renunciar, dar un paso al costado, y al final y al cabo no defienden esas supuestas ideas que los llevó en el origen a ser elegidos. Bueno, ¿no? pero no por el cambio también, ¿eh? Sí, bueno, también, ¿no? Efectivamente, eso se ha visto en todos los niveles, no solamente en el nivel del gobierno central, sino también en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, donde muchos existe esto de los vientres de alquiler, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que Müller, Velázquez, Alcorta, Salgado Lescano, entre otros, ya no puedan volver, que de alguna manera de repente la experiencia hubiera ayudado, se necesita, en verdad lo que busca este tipo de propuestas o iniciativas es un cambio generacional, que aparezcan nuevos liderazgos, nuevos rostros que de alguna manera van a contribuir al desarrollo, pero yo sí coincido con lo que decía Martín, ¿no? El hecho de que si bien es cierto, no vaya a ser de que sea también un arma de doble filo, ¿no? Porque no vaya a ser de que de repente por esto ahora ingresen otros personajes también que van a ser cuestionados, como el caso de Sena Ponce, el señor Mamani, ¿no? Que ha sido suspendido hace 2 días, ¿no? Entonces esperemos que de verdad
también de alguna manera influya en la conciencia del ciudadano al momento de ejercer su derecho, al momento de votar, en que sobre todo de alguna manera haya otras personas que entren, pero que no sean de antecedentes cuestionados, que sean procesados. Bueno, ¿no? Esperemos que, como decías, el rol también de los partidos de formar y también de mejorar los cuadros que van a mandar a las... Ahora, la experiencia de lo que vaya a ocurrir con este nuevo modelo también nos va a arrojar resultados, ¿no? Y a partir de ahí supongo que se va a evaluar, porque va a tener que haber un punto de evaluación. En México, por ejemplo, se dio justamente este asunto de la reelección no inmediata. Pero después, nuevamente, han retomado el modelo de la reelección inmediata porque a ellos no les resultó. Por un único periodo. Exacto. Por un único periodo. Ajá. Exacto. Sí, mira, ocurre algo que he podido observar en estas elecciones municipales, ¿no? Ustedes saben, yo soy un abogado, defensor de derechos ante el Jurado Nacional de Elecciones, y he visto que ante también la prescripción normativa de prohibición de reelección inmediata, porque eso ya existe en el ámbito municipal, Claro. he visto cómo alcaldes distritales han podido postular a ser autoridades provinciales y viceversa, ¿no? O en lista como teniente alcalde, por ejemplo. A lo que me lleva a pensar este tipo de medidas es de que el hombre político, el animal político, o sea, el político que por esencia postula, hace política y está siempre activo, esta norma lo único que va a hacer es reinventarlo. No me sorprendería particularmente que para el año 2022 los congresistas que cesan el mandato en el 2021 postulen a cargos regionales o a cargos municipales. Claro. Y así vayan alternando encuentren otras en las alternativas funciones públicas. Por Efectivamente, ¿no? Claro. Creo que por esta experiencia que he visto en la elección municipal, ¿no? Y que el jurado haya sentado jurisprudencia de que el cargo de alcalde distrital es distinto al cargo de alcalde provincial. Eso es si bien, claro, son alcaldes en uno u otro nivel, son funciones que no son idénticas ni que impliquen reelección. A ver, en estas elecciones regionales ya no ha habido reelección, ¿verdad? Son nuevos candidatos y ya ganadores, por ejemplo. Según ya el conteo, en Piura, el virtual ganador es Servando García Correa con el 63%. Un hombre con denuncias por violación, además, ¿no? Que ya prescribieron, se archivaron, pero están ahí, ¿no es cierto? Ya se había mencionado. Y luego, por ejemplo, en Arequipa también, ¿no? Elmer Cáceres está ganando con 54%. Ya no parece que vaya a cambiar el asunto. Y también la prensa apuntó a una serie de denuncias también por violación contra el señor Elmer Cáceres de Arequipa. Estoy mencionando lo que se ha visto en los medios de comunicación, ¿no? Con lo cual, otra vez, no necesariamente significa que vayamos a tener mejores candidatos, ¿no? Claro, lo que ocurre es de que las modificaciones legislativas efectuadas por el Congreso de la República, las recientes, me refiero a las del año pasado, pues lo que prohibían era que postulen personalidades que tengan sentencia condenatoria vigente. Claro. ¿No? Entonces los que llegan al proceso electoral con denuncias pueden perfectamente postular, ¿no? Pero ahí es muy importante en ese tipo de casos el escrutinio ciudadano, que los ciudadanos estén informados, sopesen y valoren, porque finalmente, a sabiendas de que están en esta circunstancia y tienen estos cuestionamientos, son ellos mismos los que han elegido a las autoridades. Bien, doctor Quijada, para ya ir cerrando la entrevista, ¿qué balance le da usted a esta experiencia? Para terminar lo que hace un momento se conversaba en la mesa respecto al tema de lo que ha pasado en las elecciones regionales, ¿no? Porque ahorita los titulares acaparan el tema del referéndum, ¿no? Claro. Que es muy importante y que en verdad es de una manera un espaldarazo al Ejecutivo y que de una manera esperemos que esto se plasme de manera correcta a través de los reglamentos y normas y además a través de la aplicación de la norma, que es lo más importante acá. Aquí lo que ha ganado es el principio de autoridad, ¿no? Y sobre todo el sentir ciudadano. Respecto al tema de las elecciones regionales, es preocupante, ¿verdad?, el escenario, ¿no? Porque hay que recordar que, por ejemplo, tú mencionaste el caso de Piura y Arequipa, estamos hablando de la segunda y tercera fuerza electoral del país después de Lima, ¿no? Así es. Entonces, que esté ocurriendo estos casos
preocupa, porque por un lado tenemos a una población consciente que ha respaldado estas iniciativas del referéndum, y por el otro lado tenemos que aún no saben elegir, o que al menos la prensa, pese a los esfuerzos y difusión e información que ha habido, se sigan eligiendo estos elementos, y no solamente son esos dos casos, Manuel y Martín, por lo menos 10 de los que se han lanzado, de los que han pasado segunda vuelta, tenían condenas, o estaban siendo investigados o procesados por temas de corrupción y otros tipos de delitos. Entonces, aquí, de alguna manera, también es importante hacerle saber a la población que existe responsabilidad, porque ellos son quienes ejercen a través de su voto la elección, y si es que no queremos después llorar sobre la leche derramada, si queremos decirlo coloquialmente, tenemos que saber elegir bien, porque al fin y al cabo ellos son nuestras autoridades que van a ejecutar el presupuesto, van a hacer este gasto eficiente de los recursos, y esperemos que esto se refleje en mejores servicios a los ciudadanos. Bien, 7:57 de la mañana, le agradecemos al doctor Virgilio Hurtado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, su presencia, y también al doctor Víctor Hugo Quijada, analista político y experto en temas electorales. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. 7 ya casi 58 de la mañana, nos vamos a una pausa y retornamos.